Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es con esta presentación terminar con el modelo de reconceptualización que habíamos empezado a ver la semana pasada. La idea es que veamos un poco el contexto, ustedes tienen textos de apoyo para analizar ese tema, el marco conceptual y la modalidad de intervención. La semana pasada estuvimos trabajando básicamente sobre el sujeto de intervención y ahora la idea es trabajar sobre esos dos aspectos que mencionábamos recién. En primer lugar, como para pensar el contexto de la década de los 60, decíamos en distintas presentaciones que hicimos que es un contexto bastante complejo, que podríamos analizarlo desde el punto de vista político, económico, social y cultural. Hay una enorme cantidad de cambios que ocurren en todo ese periodo que vale la pena conocer y ver cómo influyen en las formas de intervención, en la lectura de la sociedad, en la necesidad de transformaciones sociales y fundamentalmente en lo que podemos llamar la politización de las prácticas y de la sociedad en sí misma. Desde ese punto de vista, un tema que me parece importante es seguir insistiendo con la emergencia, la aparición del tercer mundo en la escena política mundial a partir de las luchas de liberación en Asia, en África y en América Latina. Esto hace que aparezca algo que ya hemos conversado, que tiene que ver con el lugar de lo otro como el espacio de la verdad, el otro como portador de verdad y la necesidad metodológica por parte de las ciencias sociales, por parte de la ciencia política, por parte del conocimiento, de conocer esa fenomenología del otro, esos fenómenos de lo otro. También es un contexto que se relaciona con intensas luchas por derechos sociales y civiles en todo el mundo. Incluso esto va a ser planetario y no va a tener que ver solamente con el tercer mundo, sino que vamos a encontrarnos con luchas por derechos sociales y civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de lo que se denomina la comunidad afro-norteamericana o negra, la comunidad hispano-norteamericana también, rebeliones que se van a ver sobre el final de la década de los 60, en el 68 también, dentro de los países que tienen fuerte influencia de la Unión Soviética. Vamos a encontrarnos con lo que se denominó la Primavera de Praga, por ejemplo, en Checoslovaquia, donde va a haber un movimiento juvenil que se va a levantar en contra de lo que se considera la opresión que el régimen, digamos, comunista llevaba adelante en esos países de lo que se llamaba en esa época la Europa del Este. O sea que es una década fundamentalmente convulsionada, insistimos con ese tema, que tiene que ver con estas luchas de liberación que decíamos antes, tiene que ver también con esa otredad que mencionamos también y con luchas por derechos sociales y civiles. Por otro lado, también se podría hablar de un malestar en la cultura occidental que tiene que ver, yo diría básicamente con una sensación de hastío, una sensación de desencanto vinculada con la ciencia, vinculada con el conocimiento. El impacto de la Segunda Guerra Mundial está muy presente en la década de los 60. Y esta Segunda Guerra Mundial, si hay algo que enseña, una de las cosas que enseña es la capacidad de masacre que tiene el propio ser humano, que tiene la propia humanidad, que tiene la propia cultura, que tiene la propia civilización occidental, sistemática a partir de campos de concentración, guerras, etcétera, y además agregaría un fenómeno clave que son las dos caídas de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 como fin, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, pero por primera vez la humanidad tiene capacidad de autodestruirse. Y esto genera, diríamos, como para empezar a conversar, una sensación de desencanto, de hastío, de no creencia, digamos, en el conocimiento, de no creencia en esta idea de progreso y no creencia justamente también en una civilización que se consideraba a sí misma el ejemplo de todo lo que había pasado y la base de lo que iba a venir, que sería la civilización occidental. Allí también va a haber una enorme cantidad de críticas. Muchas de esas críticas a la civilización occidental van a surgir desde América Latina, desde, por ejemplo, la
filosofía de la liberación, la teología de la liberación también, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, también hay una visión muy crítica del capitalismo, pero también una visión crítica del comunismo. Y esto es interesante también, porque eso tiene que ver con cómo se va a desatar esa década, cómo va a terminar la década de los 70, cómo en el caso de nuestro país esa década va a ser cortada de cuajo a partir de una dictadura militar en marzo del 76 y va a anunciar el principio del fin de una etapa, de una época y el inicio de otra época que vamos a estudiar más adelante, que se vincula con temas mucho más actuales, que las podemos vincular con la noción de globalización y neoliberalismo. Pero la década de los 60 y la década de los 70 tienen que ver con estos malestares que estamos tratando de compartir, de comentar. Decíamos visión crítica del capitalismo y también una visión crítica del comunismo como sistema, aunque el comunismo y el socialismo aparecen como la salvación, como una posible búsqueda resignificada desde América, resignificada desde Asia, resignificada desde África, incluso resignificada desde la propia Europa, eh, cómo, digamos, tomar las ideas básicas de esa ideología, del marxismo, del comunismo, de una manera más apropiada, más aplicada a nuestras realidades y en consonancia con una escuela que se crea en la década del 30 en Alemania, en los primeros albores de la Alemania nazi, la gente que crea esa escuela, llamada Escuela de Frankfurt, que tiene que escapar de Alemania, eh, también son, si bien no son explícitamente críticos al marxismo, sí son explícitamente críticos a la racionalidad occidental, en un famoso texto llamado Dialéctica de la Ilustración o Dialéctica del Iluminismo de dos autores fundadores de esta escuela de Frankfurt llamados Adorno y Horkheimer, temas que seguramente están viendo en otras materias y que profundizarán más adelante. Por otro lado, si miramos la Argentina, nos encontramos con un capitalismo que oprime, que genera cada vez más desigualdad, que recorta los derechos sociales, el socialismo al estilo americano, muy tomado del modelo cubano, aparece como una verdadera opción y también, digamos, ese capitalismo que oprime, que genera dificultades, que genera desigualdades, como decíamos recién, también se vincula con la prohibición del peronismo, que era el movimiento de masas más importante que había tenido la Argentina hasta ese momento, y su líder, Juan Domingo Perón, estaba proscripto, exiliado en ese momento en España, eh, y el movimiento justicialista, el movimiento peronista, que había sido gobierno entre el 46 y el 55 y derrocado por el golpe de Estado, estaba proscripto, prohibido. Incluso estaba prohibido decir la palabra Perón, por ejemplo, o los sinónimos o las palabras similares a Perón, por ejemplo, peronismo, también estaba prohibido decirlo, nombrarlo, escribirlo. Entonces, en una época muy controvertida en términos de censura, de contracensura, de actos, de muchísima actividad política, si la miramos bueno, en toda América Latina, en todo el mundo, diría yo, pero bueno, si recortamos en América Latina, recortamos en la región y recortamos en Argentina, nos encontramos con que la singularidad tal vez más significativa tiene que ver con esta prohibición del peronismo y también con movimientos de izquierda que van a tener una activa participación y coincidencia con, eh, digamos, la respuesta que surge de la resistencia peronista, en tanto, bueno, cómo se oponen a esa prohibición y va a haber mucho acuerdo, por decirlo rápidamente, entre estas corrientes, llamémoslas, de izquierda en general. Por otro lado, las dictaduras militares van a ser cada vez más rigurosas, cada vez más fuertes, cada vez más proscriptivas, cada vez más represoras, pero también ahí va a estar un poco su debilidad, ¿no? Es decir, que la dictadura de Onganía, que se autoproclama como una dictadura, como una forma de gobierno que va a durar décadas y que va a levantar la Argentina, no se sabe de qué, bueno,
dura unos pocos años y cae rápidamente a partir de una serie de acontecimientos que también tienen que ver con la época y que van a estudiar en los prácticos, por ejemplo, como el Cordobazo, el Rosariazo, es una gran revuelta popular, fundamentalmente obrera y también estudiantil, que va a hacer caer directamente el gobierno de Onganía, que va a ser reemplazado por otro gobierno militar, pero que va a ser más débil que el gobierno de Onganía, pero también como débil va a ser proscriptivo y va a ser represivo. No vamos a encontrarnos también en la década de los 60 y 70, dentro de los movimientos militares, una tendencia a una cada vez mayor represión eh, sistemática, cruel, con muchísimos presos políticos, por supuesto sin juicio, con muchísima persecución, con muchísima censura en el ámbito de las artes, de la escritura, de las ciencias sociales, la famosa noche de los bastones largos, por ejemplo, que hace que muchísimos científicos se vayan del país porque se ataca a las universidades, se allana las universidades como un hecho único, digamos, en la historia. La universidad siempre fue autónoma en la Argentina, sobre todo durante el siglo XX. Bueno, y esto ocurre y genera, digamos, una enorme cantidad de resquemores. Eso es un poco el clima desde lo político, diría yo, la relación con los militares, los puntos de acuerdo que tenían los grupos antimilitares y pro-democráticos o pro-socialismo, y centrado, diría yo, en la política. También podemos mirar que esa década se caracteriza por una serie de crisis económicas que tienen que ver con una fuerte crisis de las economías regionales. Es decir, ya el 55, la caída del peronismo, había traído como el ingreso de la hegemonía, de una hegemonía estadounidense en la economía argentina. Es decir, a través del Fondo Monetario Internacional, a través de empréstitos, a través de préstamos, a través de una mayor dependencia, por decirlo rápidamente, y esto va a generar una fuerte crisis en las economías regionales. Quiere decir esto, que las economías regionales, por ejemplo Tucumán, eh, que tiene su estructura económica en función del monocultivo de azúcar y alguna industria que podía haber desarrollado durante el primer peronismo, todo esto empieza a entrar en crisis y esto va a producir fuertes migraciones del interior de la Argentina hacia las ciudades más importantes, más grandes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario o La Plata. O sea, todo el fenómeno de urbanización, de grandes urbanizaciones que se da en Argentina lo podemos ubicar en esa época y también lo podemos ubicar en esa época en otros países de América Latina. Por otro lado también se va a hablar de la teoría de la dependencia, que es muy interesante como eje económico, desarrollada por una serie de economistas, algunos argentinos, otros brasileños, otros chilenos, sí, economistas latinoamericanos que van a plantear que la problemática del atraso, del subdesarrollo que tenían los países del tercer mundo y que tenían los países de América Latina se debía básicamente a la opresión económica que los países desarrollados ejercían sobre ellos y sobre todo, en el caso de América Latina, el efecto de la influencia de los Estados Unidos absorbiendo la riqueza, tomando grandes tasas de ganancia a partir de la apropiación de empresas, a partir de la intervención armada, a partir de los empréstitos. Esa teoría de la dependencia va a atravesar toda la época, va a ser fuertemente reconocida a nivel mundial, va a tener grandes pensadores y también va a vincularse con esta idea de dominador-dominado que hablábamos en encuentros anteriores, donde si había una persona que dominaba a otra en términos de la relación maestro-alumno, por ejemplo, también hay un país que domina a otro, digamos, en términos de la relación país-país. Y en esa dominación tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo social y también tiene que ver con lo cultural. O sea, la doctrina de la dependencia es un pensamiento eminentemente económico, pero también dialoga intensamente con lo político, con lo social y con lo cultural.
Es decir, el subdesarrollo va a ser entendido como un fenómeno de dominación, no como un producto de las características intrínsecas del país. Y como fenómeno de dominación va a ser entendido, vuelvo a decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural. Eso se va a llamar relación centro-periferia, es decir, como el centro sería lo que hoy llamamos primer mundo, lo que se llamaría, digamos, los Estados Unidos, Europa, y la periferia serían los países periféricos o del tercer mundo, en términos, como decíamos antes, de dominación. Por otro lado, hay otro tema que es un tema bastante largo para trabajarlo, pero lo dejamos como enunciado y seguramente lo retomaremos más adelante. Es un concepto interesante, es el concepto de sobreintegración, es decir, hay un malestar mundial, diríamos, por la fuerte presencia del Estado en la vida cotidiana. Ese malestar atraviesa, yo diría, tanto el mundo capitalista como el mundo comunista, el mundo vinculado a la hegemonía de los Estados Unidos como el mundo vinculado a la hegemonía de la Unión Soviética. Es decir, la idea de que se conozca la vida cotidiana de uno, de que hayan demasiados sistemas de protección, va a ser entendido como que esos sistemas de protección son sistemas de dominación. Y va a haber una fuerte crítica a esto que algunos autores llaman sobreintegración, es decir, hay como una demasiada integración social a partir de dispositivos de intervención que no logran adaptarse a las características de cambio que van teniendo las diferentes épocas. Es decir, si bien hay un estado de bienestar que sigue estando presente, ese estado de bienestar, diríamos, desde esa perspectiva de la sobreintegración, se podría decir, no logra adaptarse a las características de ese contexto convulsionado de la década de los 70. Entonces el Estado va a ser denunciado como un instrumento de dominación y de represión, cosa que lo es, pero también el Estado es un instrumento de liberación, puede ser, es el ejemplo de Cuba, por ejemplo, o también puede ser un instrumento de protección. La parte de protección no va a ser muy mirada, pero sí va a ser mirada la parte vinculada con la dominación y la protección. Y ahí va a haber una gran lista de autores interesantísimos, importantísimos, que tienen que ver con esta escuela que decíamos antes, la segunda escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse, por ejemplo, que va a tener mucho que ver con el marco conceptual de la reconceptualización, o también vamos a encontrarnos con autores que van a plantear como Irving Goffman, un autor, un canadiense que hace su carrera en Estados Unidos, cómo las instituciones construyen identidad. Y va a ser un libro que aún se estudia, que es del año 58, llamado Internados, que muestra cómo, por ejemplo, la institución psiquiátrica construye identidad de pacientes psiquiátricos. Entonces, eso sería como ejemplo de Estado como elemento e instrumento de dominación y de represión. Por otro lado, si miramos los aspectos sociales del contexto, cuando son enormes, en el sentido de que va a haber una nueva estructura social a partir de estos cambios económicos. Es decir, ya el movimiento poblacional va a traer, digamos, una enorme cantidad de personas que va a habitar la periferia de las ciudades. Y ahí tenemos un crecimiento de lo que ya fines de la década de los 50, o Bernardo Berbisky, el padre de Horacio Berbisky, va a llamar Villas Miseria. En un famoso libro llamado Villa Miseria también es América. Es decir, la palabra Villa Miseria que utilizamos en el lenguaje cotidiano y que se usa mucho en el lenguaje periodístico, e incluso la podemos encontrar en algún texto académico, se origina en este proceso, en este contexto, en este momento, digamos, de migración, llamémosle del campo a la ciudad, del interior hacia los lugares de desarrollo, llamaban polos de desarrollo, donde se producen aglomeraciones de población en condiciones tremendamente precarias. Allí es donde la reconceptualización va a trabajar, en esos barrios llamados villas miseria. Eh, Allí es donde va a haber un fuerte camino a la politización, ahí va a haber enormes aprendizajes y ahí se va a desarrollar
todo lo que habíamos estudiado en el modelo tecnocrático normativo se va a desarrollar de una manera crítica. No va a dejar de intervenirse en la comunidad, pero ya la comunidad va a ser vista desde otra perspectiva, va a ser vista con dos anteojos, va a ser vista ya con una perspectiva mucho más ideológica y leída, si ustedes quieren, una, una explicación rápida desde la teoría de la dependencia, de la idea dominador-dominado. Entonces, bueno, uno de los cambios económicos y sociales se vincula con esto que acabamos de presentar. También cambian las formas de consumo. En la década de los 60 es la aparición de los supermercados, por ejemplo. Obviamente que había muchos más almacenes de barrio, supermercados, pero paulatinamente, junto con la televisión que se va multiplicando, y también se vincula con transformaciones tecnológicas y con indicadores de desarrollo. La cantidad de televisores por habitantes era y sigue siendo un indicador de desarrollo. Va a hacer, por ejemplo, que las pautas de consumo sean similares en todo el país. Entonces, la misma ropa que se consume en Buenos Aires se va a propagandizar en un televisor o a través de la radio o a través de estrategias publicitarias en Jujuy o en el sur del país. Entonces, esa cuestión también va a generar nuevas formas de consumo y de ahí también la crítica, ¿no? La crítica a las sociedades de consumo, que también tiene que ver con esta escuela de Frankfurt, también tiene que ver con este clima de época que estamos mencionando. Y obviamente, como decíamos recién, la aparición de los medios de comunicación masiva va a ser revolucionaria en esa época, es decir, la televisión, la radio y el cine, ¿no? Esto va a ser fuerte en el sentido de que esta comunicación masiva va a tener mucho de ideológico, va a haber digamos, una comunicación muy vinculada a la ideología capitalista estadounidense, vinculada con Hollywood, lo diríamos rápidamente en una palabra ahora, pero también hay una contra, digamos, una contrarrespuesta a esa cuestión que tiene que ver con la producción nacional, que tiene que ver con la producción vernácula, que tiene que ver con el auge de lo nacional en el sentido del folclore, por ejemplo, en el sentido del cine argentino, que va a ser muy visto, va a ser muy creativo, y ahí, bueno, uno podría encontrarse con cines de autor, como por ejemplo Leonardo Fabio, Leopoldo Torre Nilsson, es decir, el cine argentino va a ser como una especie de, sobre todo el más político, Fernando Solanas, Pino Solanas, crea el grupo Cine Liberación para denunciar esta opresión de la cual venimos conversando. Es una película imperdible que es recomendable para entender el contexto de época, se denomina La Hora de los Hornos, que es de la década de los 60, 70, donde Solanas lo que hace es un larguísimo documental relatando la historia de la Argentina y la historia de la oligarquía y cómo la oligarquía va carcomiendo las ganancias del país, cómo va generando desigualdad. Y bueno, es interesante y muy recomendable ver esa, esa película. Incluso en el PowerPoint, en la presentación en diapositivas de este encuentro, van a tener el link para acceder a esa película, que es muy demostrativa del clima de época desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista discursivo. O sea que los medios de comunicación masiva tienen una vigencia importantísima, que es como la que tienen hasta ahora. O sea que se podría decir que la importancia de los medios de comunicación masiva que reconocemos hoy nace con mucha fuerza también en este contexto. Fíjense la variedad de temas que tiene la década de los 60 como para ser analizados. Por otro lado, también va a haber restricción de derechos. En el caso de la Argentina, como decíamos antes, el peronismo va a estar proscripto, va a haber persecuciones políticas, va a haber presos políticos que van a ser naturalizados por los medios de comunicación, va a haber persecuciones artistas, es decir, se vive una época de fuerte convulsión política y violencia política desde el punto de vista de las persecuciones.
También vamos a encontrarnos con nuevas conformaciones de la familia, eso también se vincula con la intervención, es decir, la familia empieza como a estructurarse de una manera distinta, donde hay un lugar diferente para la mujer empieza a trabajar, es decir, que si uno piensa en clave de los feminismos, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, la década de los 60 tiene mucho que ver con el origen de los feminismos, tiene que ver mucho que ver con la organización sindical de las mujeres, tiene mucho que ver con la organización laboral de las mujeres, tiene mucho que ver con las mujeres ingresando a las universidades y empezando a tener otro tipo de papel por fuera de las sociedades tradicionales que uno podía encontrar en la década del 30, del 40, incluso del 50. En ese punto, bueno, la familia empieza a ser más pequeña, se empieza a hablar de familia nuclear, incluso se empieza como a, a plantear qué es una familia correcta, qué es una familia funcional, y eso tiene que ver con el marco conceptual del modelo anterior que vimos, modelos desarrollistas, normativo. Ustedes recordarán que hablábamos de funcionalismo, hablábamos de la función materna, la función de la familia, la función paterna. Todo esto va a ir cambiando de una manera rotunda en la década de los 60. Incluso hay un dato que tiene que ver con la época y que implica, digamos, algo vinculado con lo científico, por decirlo rápidamente, que es la aparición de pastillas anticonceptivas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver todo esto? Y básicamente que gracias a la aparición de los anticonceptivos, las mujeres pueden empezar a manejar su sexualidad, por ejemplo. Es decir, eso también implica, digamos, la posibilidad de tener eh, algo a mano en función de poder decidir. Cuando estamos hablando de sociedades fuertemente machistas, fuertemente patriarcales, fuertemente misóginas. Incluso si les interesa mirar eso, cualquier película que veamos de comedia, si ustedes quieren para verlo rápidamente, a nivel mundial o a nivel argentino de esa época, se ve rápidamente una fuerte presencia del patriarcado. Entonces empieza a haber todo un fenómeno de liberación, un fenómeno vinculado, diría yo, con los feminismos, que tiene que ver con el nuevo lugar que va a ocupar la mujer dentro de la estructura familiar, dentro del mundo del trabajo, dentro del mundo de la política, dentro del mundo de la universidad, y también esta liberación, si vale la palabra, sexual, relacionada con el descubrimiento y la universalización de las pastillas anticonceptivas. O sea, fíjense cuántas cosas que ocurren en un periodo tan corto de nuestra historia, digamos, de nuestra cultura, dentro de la Argentina y dentro del mundo. Esto ocurre, obviamente, en todo el planeta con distintas formas y distintas intensidades cada uno de los temas, eso según cada país, cada región. Y por supuesto, una característica que tiene esta década es un nuevo lugar para la juventud, ¿no? Es decir, la juventud va a ser contestataria, la juventud va a ser el futuro, la juventud va a ser donde se van a depositar, digamos, las esperanzas de transformación, de cambio, de un mundo distinto. Incluso ahí va a haber una fuerte crisis generacional de padres e hijos, donde los hijos van a decir no quiero ser como mi padre. Eso parece mucho en la literatura, a nivel mundial también, yo diría, y también en el cine y también en la música. Es decir, uno lo puede ver, por ejemplo, en Jack Kerouac, un hermoso y enorme poeta estadounidense, y lo puede ver, digamos, en lo que es el origen de lo que se llamó el hipismo, incluso el origen del rock and roll, ¿no? ¿Cuándo aparece el rock and roll? El rock and roll aparece, si uno lo mira desde el punto de vista como expresión musical, aparece como una música de protesta, pero fundamentalmente juvenil. Una música de protesta fundamentalmente juvenil eh, que al principio va a ser considerada, sobre todo en Estados Unidos, como la música de los negros,
que no debe ser ni siquiera escuchada. Estaba prohibido el rock and roll en la década de los 50 en los Estados Unidos porque era música demoníaca, como se decía el tango a principios del siglo XX en Argentina, se decía algo similar del rock. Cuando llega a la Argentina, ya ahí empieza, digamos, la influencia del rock y aparece el rock, el famoso rock nacional, también aparece con un espíritu de rebeldía eh, y de no aceptación de la estructura familiar, de la forma de vida, de la alienación. Es decir, también es una especie de voz de una forma de opresión cultural que se llama rock, pero también pone en cuestión a los Estados Unidos, por ejemplo, o a Inglaterra, por dar un ejemplo. Entonces, el fenómeno juvenil, incluso se podría decir que los primeros estudios largos, serios, concretos de las ciencias sociales vinculados con la juventud aparecen en esta época. Hasta la década del 60, la juventud no era un tema de estudio. A partir de los 60, la juventud empieza a ser algo, a ser estudiado, evidentemente porque ocupa el centro de la escena mundial como la otra edad. La juventud también es una otra edad, también inesperada, que asombra y que, bueno, ¿quiénes son los que llevan adelante los movimientos políticos vinculados con lo que mencionábamos recién, con la mujer? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que llevan los movimientos políticos más contestatarios? Los jóvenes. Y así sucesivamente. Incluso las vanguardias juveniles en las artes, por ejemplo, en la plástica, en la música. Incluso se empieza a hablar de vanguardias juveniles en la música clásica, que sería como la música más, entre comillas, con muchísimas comillas diría yo, conservadora, por ponerle por una clasificación. Por otro lado, obviamente que esto trae cambios en la vida cotidiana, hay una fuerte politización de la sociedad eh, y una nueva forma de fenómenos culturales que tiene que ver con formas de encuentro eh, a partir de eventos culturales, eventos políticos, imagínense, conversaciones políticas. Eh, y esto va a repercutir a nivel de la música, como decíamos recién, a nivel del cine, como dijimos antes, a nivel de la literatura, a nivel del teatro, a nivel de las artes. Es decir, que el mundo está cambiando en la década de los 60, el mundo está queriendo cambiar hacia un mundo mejor, hacia un mundo más igualitario, hacia un mundo sin esa sobreintegración que mencionábamos antes, y el motor de esa transformación, el motor de ese cambio es, como dijimos recién, la juventud. Si lo hacemos más sistemático, diríamos cambios en la vida cotidiana, una fuerte politización de los jóvenes fundamentalmente, nuevos fenómenos culturales, como el rock and roll. El rock and roll empieza a ser un fenómeno cultural, porque no va a ser solamente escuchar la música, va a tener una forma de vestimenta, una actitud frente a la vida, etcétera. U otros fenómenos culturales, como por ejemplo la política como fenómeno cultural, que también se la puede leer así. La música, bueno, lo dijimos, la literatura, el cine, el teatro, las bellas artes, la literatura. Bueno, la década de 60 es la década del boom latinoamericano. Eso es algo fabuloso, impresionante, donde toda América Latina, de toda América Latina surgen grandes escritores que son ávidamente leídos en todo el mundo como, o reconocidos en todo el mundo como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Vargas Llosa, García Márquez, Juan Rulfo, Octavio Paz, Augusto Roa-Bastos, entre otros. Y estoy hablando Vasconcelos. Cada país va a ir generando por lo menos un autor. Pablo Neruda en Chile, por ejemplo, después va a ser premio Nobel de Literatura. García Márquez también va a ser premio Nobel de Literatura. Es decir, hay una narrativa, una forma de narrativa de contar el mundo que va a ser latinoamericana, de distintas formas. O sea, no cuenta el mundo Borges igual que García Márquez, ni Cortázar cuenta el mundo igual que Borges ni que García Márquez. Pero la forma de contar el mundo, la forma de encontrar formas de comprensión y explicación, la forma de dialogar con la belleza, eso es la literatura. Básicamente va a estar centrada en lo que se llamó el boom latinoamericano, a partir de autores latinoamericanos que son
ávidamente leídos en todo el mundo, primero en Europa, pero luego en todo el mundo. Uno va a encontrarse las versiones de Borges en muchísimos idiomas, por ejemplo. Obviamente en todo, Borges es un autor reconocido en Europa, en Estados Unidos, en América, en Asia, donde vayamos uno dice Borges y se entiende de qué es lo que se está hablando aún hoy, después de ese boom. Y Borges no es tan representativo del boom, si miramos eso. Más representativo del boom sería García Márquez, sería como más estereotípico, por decirlo de alguna manera, por la forma de escritura, que es bastante largo también ese tema, pero también tiene que ver con lo cultural, ¿no? La forma de escritura que se llama realismo maravilloso, realismo mágico, es lo que seguramente ustedes vieron en la secundaria, bueno, que también forma parte de una época que exalta a América Latina, que exalta los colores de América Latina, que exalta las sombras de América Latina, que exalta las luces de América Latina, que exalta eh, la riqueza de la transmisión oral y de la imaginación latinoamericana, que tiene algo de España, algo de Europa, del resto de Europa, y hay algo también de los pueblos originarios. Eso es un poco García Márquez, eso es un poco Cien años de soledad. Eh, Está escrita en un idioma, pero también habla de lo mágico, ¿sí? Con invitaciones de leer, volver a leer Cien años de, sociedad, de soledad, una novela que empieza frente a un paredón de fusilamiento. Es algo realmente maravilloso. Y eso, bueno, es un gran impacto a nivel mundial. E incluso el reconocimiento de que esa novela se publica por primera vez en Argentina porque no era entendida en otros países del mundo o en otros países de América Latina. Bueno, esto forma parte del contexto, tiene que ver con el fenómeno cultural y también hay una idea de toma de conciencia, de concientizarse, como ya hablábamos, eh, dentro de esto que hablábamos antes de dominador-dominado en el terreno de las prácticas, nuevas formas de intervención orientadas a liberar a ese otro. Es decir, mi intervención tiene que concientizar, pero concientizar para la liberación. Ahí aparece de vuelta algo que mencionábamos en el cuento anterior, que es la importancia de la pedagogía de Freire, cómo es reentendida o entendida la pedagogía de Freire en clave de liberación. La alfabetización como forma de liberación, la concientización de que de la situación de dominación, que estoy consciente, a quién quiero concientizar, si soy un trabajador social que trabajo en ese contexto y estoy dentro del movimiento de reconceptualización, de la idea de que el otro vea su situación de dominado. Eso es una toma de conciencia, de ahí la fuerza que tiene la palabra concientización. También va a haber una mirada crítica a las instituciones, algunos trabajadores sociales van a estar opuestos a las instituciones y otros van a plantear la idea de transformar las instituciones. Por eso decíamos la semana pasada que la reconceptualización es un movimiento, donde como todo movimiento hay una enorme cantidad de puntos en común, pero también hay puntos diferentes de cómo hacer eso que es en común, cómo concientizo. Algunos dirán por fuera de la institución, otros dirán desde dentro de la institución a partir de que logro transformar esa institución. Otros dirán la concientización, la práctica transformadora se hace directamente asumiendo el papel de la otredad y formando parte de esa otredad, eh, habitando en una villa, por ejemplo, que tiene que ver también con un compromiso ético-político que tiene que ver muy ligado a la idea de teología de liberación. Sería, por ejemplo, lo que se podría ver en la ciudad de Buenos Aires, la historia de la hoy llamada Villa 31, donde trabajó activamente un sacerdote villero llamado Carlos Mujica, y, mm, y quien colaboraba con Mujica desde el punto de vista eh, técnico, pero también político y también de discusión de sentido, era una trabajadora social llamada Lucía Cuyen, que es el nombre de la agrupación de trabajo social que tiene la carrera, es una agrupación de la carrera, perdón, de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires. Eh,
Dentro de esa idea de movimiento, lo dijimos, lo volvemos a decir, está la idea de profesionalización, definición de objeto, la cuestión de la discusión teórica, la crítica de formación académica, el trabajo social como práctica transformadora de la realidad, el crecimiento del debate político dentro del trabajo social y la necesidad de definición. Esto que estoy diciendo rápidamente ya lo vimos la semana pasada y también está en el PowerPoint de la semana pasada, lo volvemos a repetir. Tiene que ver con esta idea de movimiento que planteábamos antes, es decir, que la reconceptualización es la conjunción de estas líneas o estas tendencias de pensamiento. Y por otro lado, siguiendo con el esquema que venimos trabajando desde principios de año, bueno, el modelo de reconceptualización tiene una construcción de sujeto, un marco conceptual, una modalidad de intervención y un contexto del cual acabamos de hablar. Básicamente lo ubicamos en un periodo que ya hemos definido, pero lo repetimos, 1965-1976. Hacemos esto en función de hacerlo dialogar con la década de los 60, que claramente se va a cortar con la dictadura militar que arranca con el golpe de Estado de 1976, pero también esta separación 65, esta arbitraria fecha de 65, tiene que ver con la idea de ubicarnos dentro de la década de los 60. Es decir, ¿se vincula con el modelo anterior, el modelo desarrollista o tecnocrático normativo? Sí, discutiéndolo. E incluso muchos del modelo tecnocrático normativo van a ser después reconceptualizadores. Y mucho del tecnocrático normativo va a estar en tensión con la reconceptualización hasta el golpe y después del golpe, en modelos incluso hasta actuales. Entonces, este periodo lo ponemos más, es más analítico, es como para marcar una diferencia entre el modelo anterior y este. Básicamente tiene que ver con una serie de autores que mencionábamos recién, que forman parte de ese movimiento, como Nora King, eh, eh, Carlos Heroles, Norberto Alayón, una serie de autores argentinos y latinoamericanos. La reconstrucción es un movimiento latinoamericano que va a tener distintas expresiones en distintos países de América Latina, pero con una gran cantidad de autores que ahora vamos a ver más ordenadamente, y que tienen que ver con, bueno, con su postura reconceptualizadora en ese contexto. Eh, y también yo diría que muchas de las miradas actuales del trabajo social se vinculan intensamente con este periodo, obviamente adaptadas a la realidad de estos contextos, ¿no? La concepción del sujeto ya la vimos en el encuentro anterior, diríamos que es un sujeto con posibilidad de transformación de la sociedad, es un sujeto dominado, sometido por un sistema social injusto, es portador de verdad, lo hemos conversado, pero debe encontrarse con ella a través de dispositivos, mecanismos de intervención. Si sistematizamos el marco conceptual, diríamos algunas cosas que veníamos conversando de antes, es decir, la doctrina de dependencia va a formar parte de ese marco conceptual. También va a haber una influencia de estructuralismo como movimiento vinculado con esta idea de verdad en la otredad, con esta idea de mirar la estructura y la importancia del lenguaje. Y yo diría, en trabajo social me parece importante, y en ciencias sociales en general, sobre todo las aplicadas, en la importancia de decir la verdad está en el otro. Y el estructuralismo, de nuestro punto de vista, aporta mucho de esa cuestión. Hay una fuerte influencia de la política, creo que quedó claro con lo que veníamos conversando. Hay una revisión de los clásicos en las ciencias sociales a través de relecturas. Por ejemplo, Marx va a ser releído por Althusser en ese contexto de la escuela de Frankfurt, segunda etapa, década de los 60 que mencionábamos antes. Entonces va a haber como una revisión de los clásicos en las ciencias sociales. Esa revisión va a ser hecha desde una perspectiva crítica. Eh, Va a tener importancia la escuela de Frankfurt, como decíamos recién,
y la filosofía de liberación. Yo diría, como para tomar contacto con ella, me parece que la vía de entrada más interesante puede ser Enrique Dussel, como filosofía de liberación, y Rodolfo Kusch como un pensamiento nacional que dialoga con esa filosofía de liberación, pero que ya pone la necesidad de pensar de igual a igual desde los pueblos originarios, por ejemplo. Kusch es bastante diría yo, enfático en esa cuestión, a partir de un texto fabuloso, fundamental, que se llama América Profunda, Kusch es un autor, profesor universitario de Buenos Aires, que se va a vivir al norte, a Maimará, a Jujuy, y allí desarrolla toda su obra, no se vuelve nunca de Maimará, y desde ahí expande su obra hasta la actualidad. Lamentablemente muere joven, en la década de los 70, pero aún hoy, quizás hoy más que antes, se estudia la obra de Rodolfo Puig. Enrique Dussel es un autor más preocupado por la cuestión de la otredad, más preocupado por la cuestión de la conquista de América, y diría yo, son dos autores como para empezar a pensar esta filosofía de la liberación y este pensamiento nacional latinoamericano. Entonces tenemos como elemento de marco conceptual también la filosofía de liberación, agregaría la teología de la liberación, que influye muchísimo a través de una iglesia que hace una serie de, católica que hace una serie de encíclicas que van a cambiar su perspectiva y van a plantear la importancia de una iglesia al lado del pueblo, que sería un fenómeno que hoy encontraríamos como los curas villeros, para decirlo rápidamente, y también una gran influencia en ese marco conceptual de la pedagogía de Paulo Freire, que ya hemos mencionado. Por otro lado, también plantearía, vinculado con lo que podemos hablar de trama social, es decir, va a ser importante la organización política, los lazos sociales van a ser mucho más ampliados que en el neoliberalismo. Vamos a encontrarnos con un tejido social con posibilidades de apoyo y contención, de ahí la capacidad de transformación, con nuevas formas de sociabilidad, es decir, de nuevas formas de construcción de lo amistoso, por ejemplo, de la amistad, de intercambio de pautas culturales, es decir, el concepto de familia ampliada, lo podemos encontrar también en esta época, y la diversidad en términos de lo cultural en función de que se encuentra una perspectiva urbana con una perspectiva rural, por decirlo de alguna manera más técnica, que plantea no un desencuentro, sino una posibilidad de encuentro. Y una enorme cantidad de dispositivos de socialización. Si hay algo que caracteriza a los 60 a los 70 es que siempre hay un lugar donde estar. Algo que se termina con el neoliberalismo y queda claro con la dictadura militar. Digamos, el afuera empieza a ser tenebroso a partir de la dictadura. Antes de la dictadura, el afuera era, digamos, lo que contenía, lo que socializaba, lo que daba sentido, lo que generaba, digamos, construcción de perspectiva. Es decir, la universidad operaba como espacio de socialización, la escuela, el barrio, las amistades, las familias ampliadas, los amigos, etcétera, se construían fuertes lazos de integración social. Entonces nos encontramos una sociedad fuertemente integrada que va a ser tremendamente desintegrada a partir de la represión que genera la dictadura militar a partir del golpe del 76. Y, eh, y los dispositivos del Estado social, del Estado de bienestar, actúan como instrumento de socialización, aunque dentro de estas tres críticas que mencionábamos antes, que también van a estar presentes de la sobreintegración que comentábamos hace unos minutos atrás. El sistema de protección social es interesante mirar un poco de qué trata ese estado de bienestar, y hay un concepto que es interesante como para pensarlo, que es el concepto de solidaridad sistémica. Es decir, actúa como un todo integrado, es decir, la familia es en tanto institución
es solidaria con la escuela es solidaria con la justicia es solidaria con los dispositivos de niñez, los dispositivos de niñez son solidarios con el sistema de salud. ¿Qué quiere decir solidarios? Que todos van para el mismo sentido, que hay un acuerdo tácito en función de que ese sujeto de intervención, el niño, por ejemplo, es entendido de una manera muy similar por la familia, por la escuela, por la salud, por la niñez, por lo que serían los mecanismos de niñez, en esa época se habla de minoridad, o por la acción social. Esto no ocurre hoy nos encontramos con una fuerte fragmentación que genera otra serie de problemas, una serie de cuestiones que veremos más adelante. Eh, y también existe la creación de sistemas de protección social de origen comunitario, muchos de ellos vinculados con este auge de la política. Como para ir cerrando esta presentación, la intervención, diría, se vincula con la concientización, con el desarrollo de prácticas para la concientización, con prácticas fuertemente politizadas, estamos hablando de la intervención del trabajo social, con una forma de entrevista más abierta, más semiestructurada, ya no tan rígida como la del modelo tecnocrático normativo, un trabajo grupal que va a tener que ver con el tecnocrático normativo, pero que va a ser resignificado también desde lo político. Hay una influencia de un autor muy interesante que viene del campo de la salud mental, que es Enrico Pichon Rivière, a partir de lo que se llamó psicología social argentina, que es muy distinta a la psicología social estadounidense, por ejemplo. La intervención comunitaria, ya dijimos, va a tener que ver con esta idea de concientización. El trabajo social con grupos va a ser resignificado desde distintas perspectivas. La que decíamos recién, influencia de Pichon y Rivière, es una de ellas. Y también el trabajo social se va a incorporar en la década a todo nuevo dispositivo institucional que aparezca. Por ejemplo, en la primera institución que va a atender consumo problemático de sustancias en Argentina, se crea en 1973 y esa institución cuenta ya con un equipo de trabajadores sociales. Nace, institución estatal que nace con un equipo de trabajadores sociales. Es decir, frente a nuevos temas, nuevas demandas, nuevas políticas, nueva agenda pública, nueva demanda desde esa agenda pública, nuevas instituciones, siempre va a aparecer el trabajo social, como ocurre también en la actualidad, pero en aquella época, en aquellos años tal vez con más fuerza. Y por otro lado aparece la idea de taller, desde el punto de vista del dispositivo de lo grupal, como algo que implica una producción, por eso la palabra taller, ¿no? Si es taller, tiene que producir algo, tiene que producir algún cambio, tiene que producir algún conocimiento, tiene que producir algún tipo de transformación. Y para finalizar, diría que con esto tenemos bastante visto el movimiento de reconceptualización, diría yo, en 4 corrientes. Antes hicimos una lista más larga. Yo podría resumir esa lista que hicimos antes en 4 corrientes, que sería una más vinculada con lo profesionalista, o sea, la idea del trabajo social como profesión, una idea más cientificista, es decir, la búsqueda de un objeto de estudio para el trabajo social, o la definición de un objeto de estudio para el trabajo social, mejor dicho, una corriente política, sería una tercera corriente, y una corriente que va a mirar fuertemente lo metodológico. Bueno, con esto creo que tenemos bastante material como para poder trabajar movimientos de reconceptualización. Van a tener mucho material también en los prácticos y van a trabajar en las distintas instancias que ya conocen de la cátedra. Así que bueno, nos estamos viendo, hasta la próxima.